Muy buenas noches. En esta oportunidad se dirige ante ustedes la doctora Carmen Ivana Galvis Jiménez. Abordaré el tema relacionado con el cáncer hepático ocupacional y explicaré un caso relacionado con un paciente específico con este tipo de patología. Sin más, iniciemos. Estaremos dando el concepto del cáncer hepático. El cáncer hepático ocupacional se refiere a las neoplasias malignas que ocurren a nivel del hígado. Estas causadas por exposición a agentes carcinogénicos dentro del entorno laboral. Está asociada con sustancias como solventes, hidrocarburos y metales pesados. Se caracteriza por ser una enfermedad en la que las células hepáticas crecen de forma descontrolada y anormal, pudiendo invadir tejidos cercanos a diseminarse como otros órganos, provocando metástasis. ¿Qué lo hace ocupacional? Se considera ocupacional cuando existe una relación causal demostrada entre la exposición a los agentes como el ambiente de trabajo y el desarrollo de la enfermedad. Es decir, la profesión o el entorno laboral del individuo son un factor de riesgo potencial o contribuyente. Es importante diferenciar el cáncer hepático primario, que se origina en el hígado, del metastásico, que proviene de otros tumores que se extienden al mismo. Nuestro enfoque hoy es el cáncer hepático primario conducido por exposición directamente laboral. Como punto siguiente abordaré la clasificación del cáncer hepático primario, específicamente con relevancia ocupacional. Dentro de esta se destacan tres tipos de cáncer. Inicialmente abordaremos el carcinoma hepatocelular. Es el tipo más común, entre el 80 y 90% de los casos de cáncer primario en el hígado, aunque predominantemente asociado a cirrosis, ya sea por hepatitis B o C o el alcoholismo. Ciertos agentes ocupacionales pueden aumentar el riesgo incluso en ausencia de cirrosis o posiblemente exacerbarlo. Otro tipo de cáncer lo es el colangiocarcinoma, que se desarrolla en los conductos biliares del hígado en un 10 y 20% de los casos. Algunas exposiciones ocupacionales lo producen, aunque menos comunes, pero pueden estar directamente implicadas. Otro importante es el angiosarcoma hepático, que aunque es raro, aproximadamente solo el 1% de los cánceres primarios del hígado en este tipo es de particularidad relevancia ocupacional. Se ha asociado fuertemente con la exposición a ciertos carcinógenos, pero se conoce que es un tumor suficientemente agresivo. Principales agentes hepatocarcinógenos ocupacionales. Dentro de estos cabe destacar que cada una de las exposiciones a ciertas sustancias químicas en el lugar del trabajo es un factor fundamental de riesgo, bien documentado para el desarrollo del cáncer hepático ocupacional. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica estos agentes según su potencial carcinogénico. Dentro de ellos cabe destacar el cloruro de vinilo o monómero, conocido como CBM. Este es el carcinógeno más reconocido y establecido para el angiosarcoma hepático. Principalmente es utilizado en la fabricación de PVC y debido a su exposición puede ocurrir específicamente en plantas petroquímicas y de producción de plásticos. El arsénico y compuestos inorgánicos está presente en la minería, en las fundiciones de metales y en la fabricación de ciertos pesticidas y conservantes de madera. Puede inducir tanto angiosarcoma hepático como carcinoma hepatocelular. Por último, otro de los más resaltantes sería el torio 232 y sus productos de decaimiento. Históricamente, el dióxido de torio fue un agente de contraste radiológico y debido a su exposición se ha producido gran cantidad de casos de colangiosarcoma con una latencia prolongada. Es importante saber que también la exposición a diferentes tipos de pesticidas en la industria laboral favorece a la producción de casos de cáncer hepáticos de origen laboral. Manifestaciones clínicas y diagnóstico del cáncer hepático. El cáncer hepático, especialmente en sus fases iniciales, suele ser asintomático, lo que dificulta su detección temprana. Los síntomas aparecen generalmente en etapas avanzadas, una vez que la enfermedad ha progresado. Dentro de los síntomas más comunes cabe destacar dolor
o molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el epigastrio. Pérdida de peso inexplicada. Pérdida del apetito y saciedad temprana. Sensación de fatiga y debilidad. Ictericia en piel y ojos. Generalmente esta ocurre en las etapas avanzadas o cuando ya tenemos obstrucción biliar. Náuseas y vómitos. Sensación de edema a nivel abdominal o ascitis o agrandamiento del hígado conocido también como hepatomegalia. Fiebre de origen desconocido y también tiene una serie de manifestaciones paraneoplásicas. Dentro de estas, aunque menos frecuentes, se incluyen la hipoglicemia, la policitemia y la hipercalmia. Para el diagnóstico o sus estrategias diagnósticas, debe ser temprano para tener un mejor pronóstico. Se debe tomar en cuenta el historial clínico y ocupacional para identificar las posibles exposiciones e indagar sobre el historial laboral del paciente, el uso de sustancias, el tiempo de exposición y el uso adecuado de equipo de protección. Al examen físico, evaluar tamaño y consistencia del hígado y la presencia de ascitis y ictericia. Los análisis de laboratorio o paraclínica a utilizar serían la prueba de función hepática con las enzimas hepáticas, el alfa-fetoproteína, que es un marcador de tumores que está elevado en estos casos, las pruebas de hepatitis B y C para descartar o confirmar infecciones virales, las pruebas de imagen, en este caso particular, la ecografía abdominal, la tomografía axial computarizada o resonancia magnética con contraste, para así confirmar la presencia de tumores y evaluar su tamaño, número y extensión. La angiografía, en casos seleccionados para evaluar la irrigación del tumor, también la biopsia hepática para hacer confirmación histopatológica, aunque normalmente sus características típicas en imagen se encuentran elevadas, a veces se puede evitar la biopsia para poder iniciar el tratamiento adecuado y a tiempo. Complicaciones y pronósticos del cáncer hepático. Podemos decir que las complicaciones del cáncer hepático pueden ser graves y afectar directamente el pronóstico del paciente. La detención temprana es fundamental para mejorar las opciones de tratamiento y sobre todo la calidad de vida del paciente. Dentro de las principales complicaciones podemos encontrar la insuficiencia hepática, ya que a medida que el tumor crece, la función del hígado va deteriorándose aún más. La hipertensión portal y aparición de ascitis por el aumento en la presión de la vena porta, llevando a acumulación de líquido hacia el abdomen. La producción de hemorragias por ruptura tumoral o varices esofágicas, metástasis en los casos más graves por diseminación hacia otros órganos importantes, como por ejemplo los pulmones, los huesos, ganglios linfáticos y en los casos más graves hacia el cerebro. La encefalopatía hepática, que se produce por deterioro de la función cerebral por acumulación de las toxinas. El pronóstico en el caso del cáncer hepático es variable y depende de varios factores, dentro de ellos principalmente el estadio del diagnóstico. Si se detecta temprano, los tumores pequeños y localizados hacen un pronóstico mucho mejor y más favorable. También de la función hepática subyacente, ya que en los casos particulares donde hay presencia de cirrosis o daño hepático previo, empeoran aún más el pronóstico. El tipo histológico del cáncer, ya que el angiosarcoma hepático tiene un pronóstico generalmente desfavorable debido a su agresividad, como anteriormente se mencionó. El tratamiento, en este caso principal, ya que la respuesta al tratamiento influye significativamente en cada uno de los casos. Desafortunadamente, la mayoría de los casos de cáncer hepático se diagnostican en etapas avanzadas, lo que limita las opciones del tratamiento curativo y empeora el pronóstico. La supervivencia total está alrededor de los 5 años, variando ampliamente según el estado en el que se encuentre el paciente. Seguidamente se abordará el caso clínico del trabajador con cáncer hepático ocupacional. En este caso será el ciudadano Carlos Rojas, de 58 años de edad, de profesión ingeniero químico, con 30 años de antigüedad en una empresa farmacéutica. Se presenta la consulta ocupacional refiriendo cansancio extremo y malestar general desde hace aproximadamente 3 meses. Refiere también
pérdida de peso no intencionada de unos 5 kilos durante ese periodo y una sensación de plenitud en el abdomen superior derecho. El señor Rojas inicialmente atribuyó sus síntomas al estrés laboral y la edad. Sin embargo, en las últimas semanas ha notado una coloración amarillenta leve en sus ojos y en la orina que la ha tornado más oscura. Ocasionalmente presenta náuseas sin vómitos, niega dolor intenso, pero sí una molestia constante en el hipocondrio derecho. Sus compañeros de trabajo han notado su deterioro físico. El señor Carlos Rojas tiene antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial controlada con losartán de 50 miligramos. No tiene antecedentes de hepatitis virales anteriores y sus pruebas de hepatitis en exámenes ocupacionales previos han salido negativas. Niega cirrosis de cualquier origen, niega tabaquismo y el consumo de alcohol es ocasional y moderado de alrededor a 2 a 3 copas de vino al mes. En sus antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 25 años. Antecedentes familiares importantes, madre con cáncer de colon, quien falleció a los 70 años, padre vivo de 85 años de edad, con cardiopatía isquémica y no hay antecedentes familiares de cáncer hepático. En la evaluación ocupacional, el cargo que él tiene es de ingeniero químico, supervisando el proceso de síntesis de principios activos y de control de calidad. En su exposición laboral durante 30 años en la empresa, el señor Rojas ha estado expuesto a una variedad de compuestos químicos, incluyendo solventes orgánicos, como el fluoruro de metieno y el tolueno, y reactivos intermedios en la síntesis de fármacos. En el historial de exposición a cloruro de vinilo o monómero, muestra que la empresa no produce PVC directamente, en una de las líneas de síntesis más antiguas operativas de hace 20 a 25 años donde el señor Rojas trabajaba directamente. Utilizaba un proceso que involucraba trazas de productos con potencial de generar cloruro de vinilo monómero. La documentación de esa época es menos detallada, pero se menciona que el uso de precursores con enlaces de carbono-cloro susceptibles a generar este tipo de condiciones específicas de reacción. Aunque en concentraciones bajas y en áreas con ventilación general, los registros de control ambiental de aquella época son limitados en comparación con los estándares actuales. El uso de equipo de protección. El señor Rojas siempre reportó el uso adecuado de equipos de protección personal, guantes, batas, mascarillas con filtros adecuados, según las normativas de la empresa, pero admite que en sus primeros años la concientización y la disponibilidad del equipo de protección no eran las rigurosas como ahora. En las consultas, al examen físico se evidencia ictericia leve en las escleras, hígado palpable a 4 centímetros por debajo del reborde costal derecho, de consistencia aumentada y borde irregular, ligeramente doloroso a la palpación. No se palpan masas abdominales, ascitis mínima. Maniobra de Tarral positiva. Resultados de laboratorio solicitados tras la consulta: alfa-fetilproteína con bilirrubina total elevado, albúmina ligeramente disminuida, pruebas de hepatitis B y C negativas, y también se le indican estudios de imagenología con ecografía y TAC abdominal con contraste, donde se evidencian múltiples lesiones nodulares heterogéneas en ambos lóbulos hepáticos, la mayor de 7 centímetros en el lóbulo derecho, con características radiológicas sugestivas de hepatocarcinoma. Se observan pequeñas lesiones nodulares en pulmones compatibles con metástasis. Impresión diagnóstica: carcinoma hepatocelular, probable angiosarcoma, dada la historia ocupacional del contacto directo con los elementos químicos como el cloruro de vinilo monómero, probablemente de origen ocupacional. Recomendaciones inmediatas. Recomendaciones inmediatas y conclusiones del caso. El caso del señor Rojas subraya la necesidad de una respuesta integral y, sobre todo, una investigación profunda para abordar el cáncer hepático ocupacional. Dentro de las recomendaciones inmediatas está realizar una referencia urgente a oncología para confirmación diagnóstica de ser necesario con utilización de biopsia que sea segura.
para lograr la estadificación precisa y el plan de tratamiento en dependencia del caso. Seguidamente, una evaluación de la causalidad ocupacional para iniciar de inmediato la investigación, determinando la relación directa entre el nivel de exposición laboral y el desarrollo del cáncer. Esto implica una revisión exhaustiva en los registros históricos de exposición para lograr el análisis de sustancias y comparación con bases de datos de carcinógenos ocupacionales. Realizar un soporte al trabajador y la familia para ofrecer el apoyo psicológico, social y legal para informar sobre sus derechos y los beneficios a los que puede acceder por enfermedad profesional. Por último, realizar la notificación para proceder con la presunta enfermedad profesional reportada a las autoridades que sean competentes en el caso. Prevención del cáncer hepático ocupacional. Estrategias claves a utilizar. Es importante saber que la prevención es un pilar fundamental para proteger la salud de los trabajadores, logrando implementar estrategias sólidas para reducir la exposición a carcinógenos y sobre todo promover un entorno laboral mucho más seguro. Dentro de estas estrategias cabe destacar, primero, identificar y control de los agentes. Esto con la finalidad de sustituir carcinógenos por alteraciones menos tóxicas y poder realizar las evaluaciones de riesgo periódicas en cada una de las áreas, con la finalidad de implementar controles en las áreas de ingeniería como es ventilación, sistemas cerrados, para poder minimizar el nivel de exposición a estos posibles agentes carcinógenos. Seguidamente, la aplicación de medidas de protección personal. Esto con la finalidad de asegurar el uso correcto y el mantenimiento adecuado de los equipos de protección personal. Dentro de estos, el uso adecuado de los guantes con respiradores que tienen microfiltros adecuados, el uso de gafas y demás componentes para evitar el contacto directo con este tipo de sustancias teratógenas. Esto con la finalidad de ofrecer una formación continua sobre los procesos peligrosos y el uso adecuado del equipo de protección personal. Es importante realizar la adecuada vigilancia de la salud. Esto haciendo realización periódica de exámenes médicos ocupacionales que incluyan los diferentes exámenes de función hepática. Esto con la finalidad de mantener un seguimiento detallado al nivel de exposición de los trabajadores y así educarlos sobre los posibles síntomas para fomentar la consulta y sobre todo la detección temprana. Es importante aplicar las medidas de higiene industrial y sobre todo las buenas prácticas. Esto con la finalidad de educar a todos los trabajadores para mantener una limpieza rigurosa tanto en el higiene personal como en la alimentación. Esto también realizando prohibición o consumo de alimentos y bebidas en el área de riesgo que puedan fomentar cualquier tipo de riesgo condicionado. Esto con la finalidad de que los trabajadores sepan también el nivel de contaminación al que están expuestos. Debe fomentarse en ellos la higiene personal con el uso de duchas, el cambio de ropa en las diferentes áreas que se encuentren y sobre todo al finalizar la jornada para evitar tener agentes teratógenos dentro de las mismas ropas que utilizan el personal y evitar la contaminación exógena e incluso hacia sus hogares. Por último, tenemos el compromiso y la mejora continua. La salud de nuestros trabajadores es nuestra prioridad número uno. El compromiso con la prevención del cáncer hepático ocupacional requiere de un enfoque integral y sobre todo una cultura de seguridad proactiva. Es por ello que se debe de cumplir una serie de lineamientos específicos que nos ayudarán al mantenimiento de esta. Inicialmente, el cumplimiento normativo. Esto con la finalidad de asegurar el estricto apego a la legislación nacional e internacional en seguridad y salud ocupacional, especialmente en el manejo de posibles agentes carcinógenos. Culturización de seguridad para fomentar una cultura donde la prevención no sea solo una norma, sino un pilar fundamental y sobre todo una responsabilidad compartida por todos trabajadores y los empleados. Es importante mantener la vigilancia continua
para hacer monitoreo constante de las condiciones de trabajo y sobre todo de la salud de cada uno de los empleados, para poder adaptarlos a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías e ir adaptando hacia el futuro cada una de las empresas para evitar cualquier tipo de contagio que pueda ser prevenible. Finalizar, podemos decir que al identificar, controlar y prevenir los riesgos laborales, no solo protegemos la salud de nuestro equipo, sino también fortalecemos la integridad y sostenibilidad de la empresa en la cual laboramos. La inversión en seguridad y salud ocupacional es una inversión en el futuro. Gracias por su atención.